políticos nos piden ahora que hablemos un idioma nativo. Está bien si lo tenemos que hablar, pero lo que yo quiero es que los chicos se formen, salgan al exterior, que hablen inglés, chino, ruso, lo que necesiten para poder hacer negocio. O sea, con el guaraní, con el aymara no vamos a hacer negocios en la China, en Estados Unidos, y más bien fomentemos que todos esos idiomas también se enseñen en los colegios. ¿Alba, has escuchado esto? Ya, mira, se había vuelto viral este Marinkovic. ¿Será lingüista acaso? No, no creo. Ay, no. Tanto tiempo hemos sufrido por revitalizar las lenguas indígenas. ¿Te imaginas eliminarlas de un día para otro? Pues muchos están de acuerdo con él. Hola, yo soy Alba. Y yo, Janet. Y esto es Odisea Lingüística, el podcast para los curiosos del lenguaje. Y estamos juntas nuevamente. Hola Alba, yo me encuentro muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo me encuentro muy feliz, contenta, un poquito enferma, pero aquí metiéndole ganitas al programa y a la vida. Me da mucho gusto. Y otra vez reunidas para hablar de lingüística en este podcast. Y esta vez en un formato especial porque tenemos una temática bastante interesante. No se olviden que pronto Bolivia entra a elecciones. Festejamos, ¿no? Este 17 de agosto. Estamos a días. Bueno, si nos escuchan de otros países, Bolivia está celebrando una nueva elección. Este 2024 se llevan las elecciones presidenciales en Bolivia el próximo 17 de agosto presente. Estas elecciones, Janes, se desarrollan en medio de una gran división del partido del MAS, como tú sabes, el Movimiento al Socialismo, que es actual gobernante. Además, Bolivia ya a finales del 2024 había presentado un tipo de... está sufriendo de forma continua hasta el día de hoy una aguda escasez de productos esenciales, como puede ser la gasolina, el diésel, alimentos de la canasta familiar, medicamentos, con lo que ha aumentado el descontento con el gobierno de Arce. De esta forma, hay muchos partidos de derecha que al principio se han unido para hacer un bloque de unidad contra la izquierda gobernante, pero ¿qué pasó? No duró mucho y cada uno pues está candidateando de forma independiente. Y sabes, lo curioso de esto es que cuando el gobierno actual se denomina de izquierda, ¿no? Pero hay otros partidarios de izquierda que dicen esto no es izquierda, y los que actualmente se consideran de derecha dicen no, él no es de derecha, y ahí hay una polarización tremenda. Pero sí estamos viviendo unas elecciones bastante delicadas en lo que es Bolivia. Como tú decías, el MAS se ha dividido. Actualmente ya hay dos vertientes, una que favorece al expresidente Evo Morales Ayma y otra que está a favor del presidente actual, que es Luis Arce. Exactamente. Vamos a conocer un poquito más a los candidatos, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos del ala derecha al empresario político Samuel Doria Merina con su partido Unidad. Después tenemos al ingeniero industrial y político Tuto Quiroga con su partido Libre. Y estos dos son los que están encabezando las encuestas, así que lo más probable es que uno de ellos sea presidente, quizás no en la primera vuelta, sí, pero están entre estos dos los más votados. Después tenemos al ex empresario, ex militar también, Manfred Reyes Villa, con su partido Autonomía, para Bo. Y al mismo tiempo hay otros partidos, como tú decías, de una ala más izquierda, ¿no? Que también están postulando por la silla presidencial. Tenemos por un lado a Andrónico Rodríguez, que actualmente es presidente del Senado, con su partido AP. Y ex miembro del MAS también. Así que es como el hijo pródigo de Evo Morales. Dicen que es lo mismo, pero con otra cara. Otra, ¿no? Porque vienen también del mismo contexto de lo que son los cocaleros aquí en Bolivia, ¿no? Del trópico de Cochabamba, pero igual hay un descontento por el lado de Evo Morales, que no le ha dado su venia de aprobación. O sea, no está yendo con la aprobación de Evo Morales. Más adelante tenemos a Eva Copa, actual alcaldesa del Alto con su partido Morena, y finalmente a Eduardo del Castillo con su partido del MAS y PSP, que es justamente del actual gobierno. Sí, lo más probable es que pierda. Sí, nadie lo quiere. Bueno, también tenemos a Rodrigo Paz Pereira, político que es hijo del Paz Zamora. Es un expresidente Paz Zamora que sufrió un accidente y
lo que la caracteriza es que tiene el rostro quemado Ujú. y bueno, las cicatrices, ¿no? Sobrevivió a una caída de avión, imagínate. Hay una historia muy interesante que, bueno, la contaron cuando pasaba por ahí, que cuando chocó la avioneta era un espacio completamente vacío, ¿no? Y un poblador de ese sector va y lo auxilia y en agradecimiento Jaime Paz Zamora le da el territorio, ¿no? Sí, le condona el espacio. Pero es una leyenda, ¿no? No sé si será cierto. Y me dijeron, loco. el dueño de este sector es el que le ha salvado a Paz Zamora porque él ha sido el que le ha auxiliado, ¿no? Bueno, su hijo tiene el partido que se llama Partido Demócrata Cristiano, que es entre ellos el ultra más conservador, por cierto, ¿sí? Vaya. Y hay otros más. En general son 9 candidatos que lo vamos a ver en las hojitas. En las papeletas. En las papeletas este 17 de agosto. Pero estas elecciones, como tú les decías, es una situación muy polémica, ya que el expresidente Evo Morales aún increpa por participar a ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional le había ya cerrado las puertas al establecer que ningún funcionario puede buscar una segunda reelección, ya sea continua o discontinua. Sí, no, él es el que no se rinde, ¿no? Persiste y vencerás, creo que es su lema, pero yo creo que ya no es posible que sea parte de estas elecciones, que acepte que Bolivia va a avanzar sin él. Y bueno, ¿qué más nos tienes para contar en relación a las elecciones, Alba? Muchos comentan, y muchos analistas comentan que, y todos sienten también que estas elecciones existe un tipo de incertidumbre, por un lado, a la no fiabilidad por los diferentes partidos que existen, y por otro lado, a que Evo Morales, con su partido PANBOL, de quien su personería jurídica fue cancelada al intentar registrarlo, ha provocado diferentes disturbios agravantes, como el bloqueo de alimentos en carreteras y últimamente con discursos negativos. Y Yane, ¿qué pasará en estas elecciones? ¿Por quién votar? Desde la lingüística, ¿qué deberíamos analizar? Bueno, esto es bien interesante, porque revisando las propuestas de los candidatos, se centran actualmente mucho en los discursos que emiten en los canales de televisión, en la parte económica, la parte educativa, que ya yo revisando algunos aspectos históricos, noté que cuando entra un gobierno después de un periodo tan largo de gobernación que tuvo lo que es el gobierno del MAS, las primeras reformas son educativas. Y esto ocurrió también en 1994 con Gonzalo Sánchez de Lozada, en el 52 con lo que es la corriente nacionalista. Y bueno, yo creo que lo que se aproxima es una nueva enmienda a la educación. Y digo enmienda porque no siento que vayan a plantearse con seriedad esto, porque desde hace años la educación no es el punto de partida de este episodio, que es el fragmento que escuchamos al inicio. ¿En qué situación se da? ¿Quién está hablando? Pues bueno, es Branko Marinkovic. Así se pronuncia, ¿no, Alba? Sí, Branko Goran Marinkovic Hoviesekic. Vaya, que su nombre es complicado. Es que son estos tipos de apellidos los vemos muchísimo en el área de Santa Cruz, ¿no? Porque son balcánicos, si no me equivoco, o sea, los que migraron de Yugoslavia, esta parte de Latinoamérica. Pero este fragmento proviene del foro Construyendo Nuestra Economía, organizado por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la Federación de Jóvenes Bolivianos. El evento se realizó el pasado 9 de julio en la ciudad de Santa Cruz y contó con la participación de 5 candidatos de los partidos que encabezan las encuestas. Cada uno representaba un partido político distinto y cada participante ocupaba un cargo diferente o postula un cargo diferente. Teníamos entre los postulantes a presidentes, vicepresidentes, y en el caso de la persona que emite este mensaje es el primer senador, si no me equivoco, de parte del partido de Alianza, si no me equivoco, que es el del Tuto, ¿no? Alianza Libre. Alianza Libre. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta que se hace a todos los participantes de este foro, a los 5 candidatos. Y la pregunta parte de la siguiente forma. ¿Cómo promoverá la formación técnica y profesional para que los jóvenes bolivianos tengan mejores oportunidades laborales? Branco responde, primero, derogar la ley Avelino Siñán, cimiento de la mala educación en Bolivia. Dogma es dogma y no enseña. Los privados van a ser institutos técnicos, pero hay que fomentar la creación de escuelas. No todos vamos a ser abogados, ingenieros, médicos. Hay que dar formación técnica. Y ahí es esta
pausa y comienza la parte polémica, ¿no? A todos los políticos nos piden que hablemos idioma nativo. Está bien, si lo tenemos que hablar, pero yo quiero que los chicos se formen, salgan al exterior, que hablen inglés, chino, ruso, lo que necesiten para hacer negocio. Con el guaraní, con el aymara, no vamos a hacer negocios en China o Estados Unidos. Y aumenta este fragmento, hay que quitar las trabas a la educación, que habla de un modelo que fracasó, sino que hay una libertad de educación, recalca, y que se deben ir a las bases de la educación, enfocarnos en matemáticas, ciencias, otros idiomas. Y señala que también le gustaría profesionalizar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parece el contexto de este fragmento? Las primeras ideas que se me vienen es que quiere que los bolivianos seamos políglotas y que no seamos sentipensantes, eliminando totalmente la parte humanística, humanidades. Me dolió. Entendiendo un poco más el contexto, ya puedo entender qué pasaba por su mente, porque estaba hablando con la Cámara de Exportadores, negocio neto. Y recuerden que las personas que trabajan en esta industria es como, ¿quién necesito para hacer más dinero? Y hablar de las lenguas indígenas, o sea, esto me parece que es una polarización de parte de él, ¿no? Porque en las escuelas sí se enseña inglés. No decimos que es de la mejor manera, pero también se enseña inglés. Y no significa que por aprender guaraní tú no puedas aprender inglés u otra lengua extranjera. El hecho de que, y tampoco los chicos salen hablando un guaraní y un aymara, un quechua fluido, para nada, ahí es la educación la que está fallando. Totalmente, creo que el discurso de Marinkovic se ha ido a chocar con las lenguas indígenas cuando en realidad el problema es otra situación. ¿Cuál es, Yanni? Para mí es la educación. La educación, porque lo vamos a desarrollar más adelante, cómo se lleva inglés en las escuelas públicas, porque ahora lo que están hablando ellos es en relación a las escuelas públicas. Y a mí lo que me llama la atención es esto de la parte técnica, ¿no? De que no todos vamos a ser médicos, abogados. Yo entiendo que se debe poner buenos institutos de formación técnica, pero acá de lo que no estamos hablando tampoco es del campo laboral, porque el campo laboral está saturado y es bien compleja la situación. Yo creo que la peor parte de todo esto me parece es que la gente le aplaudió. Los del foro le aplaudieron. Yo entiendo que haya este disgusto por esta ley, porque sí, para muchas personas y muchos maestros es una ley que tiene muchas fallas. De buenas intenciones sí, pero en el momento de la ejecución es la parte compleja. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué creemos que el aprender una lengua nativa nos está quitando la posibilidad de aprender una lengua extranjera? Y honestamente no creo que sea el caso. ¿Tú qué opinas, Alba? Sí, las lenguas nativas, como en un capítulo anterior dentro de Odisea de Lingüísticas lo habíamos hablado, no necesariamente te cierra las puertas a otras lenguas, ¿no? Claro. No quiere decir que solo porque yo, Alba, hablo francés, no puedo hablar aymara o quechua, ¿no? Claro. Creo que ahí hubo un error. Siento que Marinkovic. Sí. Desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Porque no vamos a analizar cómo te abren las puertas o no aprender otra lengua. Pero ¿quién es este personaje, Alba? ¿Nos puedes contar más acerca de él? Claro que sí. Él es nacido en Santa Cruz de la Sierra un 21 de agosto, ya viene su cumple, por cierto. De Leo. De 1967. Es ingeniero electromecánico, economista, empresario y político boliviano. Se ocupó de altos cargos en el Ministerio de Planificación de Desarrollo de Bolivia y en el Ministerio de Economía y Finanzas, ambos puestos durante el gobierno de la presidente Yanina Áñez Chávez. ¿Y estudió acá en Bolivia o su formación fue en el extranjero? Él estudió en Texas. Ya, entonces creo que por eso también hace estas opiniones un poco fuertes para los lingüistas, porque él sí se formó fuera del país. Es que ya ve es ingeniero. Discúlpenme a los ingenieros, pero aún siento que hay una gran barrera entre humanidades e ingeniería. Sí. Es que vemos nosotros desde otra, como toda profesión, sí, desde otro punto de vista la realidad nacional, quizá. Creo que al aprender a desarrollar tus facultades en lingüística, ya sea de idiomas o no sé, como tal, como profesora, digamos, te das cuenta la realidad. Es que siento que el Marinkovic no está hablando desde una posición boliviana.
No, o sea, no creo que sepa la realidad del por qué. Ahí está. Yo me pregunto por qué hablamos lenguas indígenas en el cole. No es por nada. Y aquí viene el contexto histórico. Metámosle, Yari. Bueno, para comenzar de esto vamos a hablar de las políticas lingüísticas. Y si ustedes no están familiarizados con las políticas lingüísticas, son todas las acciones, leyes que se toman en protección o en pro de favorecer a una lengua. Ahora, yo voy a hablar de las políticas lingüísticas desde el punto del poder. Y vamos a retroceder hasta el 1492. Antes de esto soy consciente de que existe un periodo en el que no había la colonización, pero es difícil encontrar registros lingüísticos de esto. Entonces, como punto de partida tomo el periodo colonial y partimos en 1492. Los españoles se enfrentan a una gran diversidad lingüística que no esperaban. De hecho, trajeron intérpretes de arameo y otras lenguas, pero poco les sirvió porque en esta parte del mundo no se hablaban esas lenguas. No se iban a encontrar con que habían más de 36, yo creo, se perdieron muchísimas. Y de hecho, la intención de Colón era llegar a las Indias, ¿no? Entonces como que se fue equipado para ese contexto, pero acá se encontró con algo completamente diferente. Posterior a esto, cuando ya se notician de que aquí existe un continente, personas que jamás en su vida habían escuchado de lo que es la corona española, proceden las órdenes religiosas a encargarse de la evangelización, dependiendo de intérpretes, y es por esto que en una de las cartas a la corona mencionan la evangelización es lenta por falta de lenguas. Posterior a esto se impulsa que una lengua indígena se proponga como mayoritaria. ¿Esto qué quiere decir? Agarraban una lengua que era la más hablada de una región y la iban expandiendo para que pueda ser más fácil colonizar a esa región. Y un ejemplo claro de esto es el desplazamiento de lenguas minoritarias y la extinción de otras lenguas. El caso de Paraguay, por ejemplo, mencionan que es un territorio que se expandió el guaraní de forma intencional para que puedan evangelizarlos en esa lengua. Claro. Para los que no comprenden, básicamente se agarra estos territorios con una lengua abundante, mayoritaria, y pues incluso sé que jesuitas aprenden esta lengua para que tal vez el aprendizaje de la palabra del Señor sea más dócil y no tan obligatoria al aprender otro idioma, ¿no? Sí, de hecho ese es el punto siguiente, que se impulsa desde la corona a que los sacerdotes empiecen a hacer un registro de estas lenguas. Ya para el siglo XVII se comienza un reconocimiento de las mismas y un estudio de lenguas indígenas. ¿Para qué? Para evangelizar. Esta etapa es conocida como la Edad de Oro de las lenguas indias. Pero para 1770 cambian las políticas lingüísticas de la corona española e imponen el uso exclusivo del castellano con la cédula de Aranjuez, que ordenaba: en los reinos de las Indias se destierre todos los diferentes idiomas que se usan y solo se hable el castellano. Entonces acá, en realidad en esta época que se evangelizaba en la lengua indígena, la finalidad era que hable castellano. Te acercabas aprendiendo su lengua, pero ¿cuál era la meta? Que hablaran castellano. Y este era el proceso de aculturización de estos pueblos indígenas. Oh, wow. ¿Sabes qué? Me viene a la cabeza rápidamente que ellos serían los primeros gramáticos en registrar las lenguas indígenas también. De alguna forma, ellos hicieron los primeros registros. También hay que entender que ellos tienen otro alfabeto distinto al de las lenguas indígenas. Y es que esto muchas veces no se reconoce, que también los pueblos indígenas tenían su parte académica. No lo sabemos con precisión. Por ejemplo, en los aymaras son los quipus. Entonces tal vez sí había esta forma de resguardar su conocimiento, solamente que no era descifrable para los sacerdotes españoles. Incluso no era en papel, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas de los mayas no tienen la misma metodología que la matemática europea, digo. Para que vean que no solo es lengua, que también es cultura. Exacto. O sea, que es una visión cultural. Luego pasamos a la etapa de la República. Hablamos del 1825, cuando Bolivia nace a la vida independiente. Y la primera constitución de Bolivia no menciona que tenemos una lengua oficial, tampoco menciona las lenguas originarias. Sin embargo, señala que son ciudadanos bolivianos los que nacen en este territorio y los hombres que supieran leer y escribir. Bueno, la constitución estaba en castellano, entonces implícitamente te están diciendo que si no sabes castellano, no eres boliviano. Ahí se desplazan, ¿no?, a los pueblos indígenas.
Ya para 1827 se funda el primer colegio de ciencias y artes y en uno de sus artículos señala que se deben fundar colegios en capitales de cada departamento. Debían establecerse un colegio en el que se impartiera la enseñanza de la lengua castellana, el aprendizaje de latín, francés e inglés. Entonces, a partir de este momento podemos ver que en las escuelas siempre se impulsó la enseñanza de una lengua extranjera. Interesante. Y mira que como lenguas globalizantes sí están el inglés y el francés también. Desde 1825, así que estamos desde esa época. Mucha presencia, ¿no? De ambos lugares. De hecho, la Constitución es básicamente se inspira, ¿no?, en la Constitución francesa, porque esos eran, o sea, los aires de modernidad venían de Francia y España ya estaba quedando vieja. Un claro ejemplo es, por ejemplo, si preguntan a sus papás o a sus abuelos, fija, les van a decir que en el colegio, además de cantar el himno nacional, se cantaba la marsellesa. Eso sí no lo sabía. No me lo comentaste, me pareció bastante interesante. Ya para el siglo XX, en 1900, el Instituto Nacional de Instrucción Mercantil en Beni indica que esta institución debe contar con libros en lengua francesa e inglesa. Ya para 1905, en el gobierno de Ismael Montes se crean las escuelas ambulantes para comunidades indígenas. ¿Qué se hacía en estas escuelas? Se les pedía que leyeran un fragmento en castellano y que resolvieran 4 operaciones aritméticas. Wow. Pero, repito, esto no contemplaba la preservación de la lengua indígena, sino la castellanización del indio. Para 1952, la escuela pública impone una educación monocultural y monolingüe en castellano, especialmente en regiones andinas. Ya para el 1994, aquí existe la primera ley que habla de las lenguas indígenas. La Ley de Reforma Educativa establece una educación intercultural y bilingüe e incorpora los consejos educativos de los pueblos originarios. Acá, Alba, es la primera vez que se menciona al aymara, al quechua y al guaraní. Y menciona también y a las lenguas amazónicas. Entonces aquí se habla por primera vez de una educación intercultural y bilingüismo, y la persona encargada de hacer esto es Gonzalo Sánchez de Lozada. Mira, Sí. Y justamente al inicio hablábamos de él. Sí. Algo bueno hizo. Y luego tenemos la Constitución Política del Estado en 2009, que ya, bueno, es esta nueva era de la formación. Ya no somos una república, pasamos a tener el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, y la Constitución reconoce 36 lenguas oficiales, el castellano y las lenguas indígenas que también están en este territorio. También se señala que los servidores públicos deben hablar al menos una lengua originaria además del castellano, y es justo lo que criticaba Branco, ¿no?, en el fragmento. Un año después ocurre la ley Avelino Cignani, y en esta ley se profundiza el enfoque intercultural y establece que el sistema educativo debe promover el aprendizaje de una lengua extranjera y una lengua originaria predominante en cada territorio. Entonces, las lenguas extranjeras, como podemos ver, estaban siempre en la educación pública. Tengo mis serias dudas en el año 52 porque ya se impone, ¿no?, una monocultura, la castellanización. Pero lo que yo puedo notar es que la meta siempre es esa, castellanizar a la persona que no hable este idioma. Creo que, como tú bien decías al principio, dentro de la historia, siempre va a haber pues territorios, bueno, a causa de ¿cómo es esto? Del movimiento y el tiempo, siempre hay territorios que pierden su valía, ya sea por diferentes factores, y el castellano o tal cual, creo que ese ha sido su objetivo, ¿no? Sí. Y miren, seguimos repitiendo hablamos castellano, la política lingüística que trajeron los de la corona, ¿no? La lengua que acompañaba al imperio debe ser hablada en sus territorios. Entonces, sigue siendo este sistema de comunicación más importante. Y mira, del 94 recién estamos hablando de una educación multicultural. Repito que estamos hablando desde la situación de poder, porque también hay otros actores que desde sus pueblos o desde sus puntos podían defender a su lengua, pero no desde el poder. Y bueno, también esto es importante porque habla desde una perspectiva del Estado. Tomando en cuenta todo este contexto histórico, les quiero preguntar a ustedes también que nos están escuchando, ¿cómo aprendían lenguas en la escuela? Por ejemplo, Alba y yo discutíamos esto, aprendimos inglés
antes de llegar a la universidad, es decir, en la etapa de colegio, cuando ya estábamos acabando nuestros años de escolaridad. Pero, Alba, ¿cómo recuerdas que te enseñaban inglés en la escuela, en el colegio? Hay que tener un contexto más amplio. Ambas estuvimos en un colegio público. Yo en privado. Entonces, yo estaba en un colegio público, el poderoso San Andrés. Entonces no llevaba Aymara hasta la posición y el desarrollo de la ley. Abelino, señor. De la ley, tiene un número, la 070. a ver. Sí. De la ley 070, el Abelino Siñani, que va a ser la reforma educativa a nivel Bolivia, donde se desarrollan y se promueven las lenguas indígenas, sobre todo en La Paz, que era el Aymara. Entonces, a partir del 2010 recién tomo mis Sí, yo primeras llevaba clases de inglés. Aymara. Y yo llevaba inglés desde, o sea, en ese colegio se llevaba desde segundo o tercero. Y yo llegué a ese colegio cuando estaba en quinto de primaria. Y en mi anterior colegio, que era un colegio de convenio, no llevaba inglés. Me costó mucho aprender, o sea, porque sí fue un choque. No entendía nada. ¿Tú crees que el otro colegio estaba más adelantado, digamos? En mi colegio privado, no, o sea, porque yo era muy lista para las otras materias. O sea, sí destacaba bastante. Ya, yo la más echándome flores, ¿no? Pero en inglés me iba muy, muy mal. O sea, era una frustración. Y no sé qué pasó. Instalaron cable en mi casa, televisión por cable, y la mayoría de los canales eran en inglés, con subtítulos en español. Entonces, fui inconsciente, ¿no? Y ahí adquirí un poco del léxico del inglés, pero enfocándonos a cómo fue el inglés en la escuela, 1 hora y media, o 1 hora de un periodo de clases o 2, hasta la promoción. Y llevé a Aymara en lo que sería primero, segundo y tercero de secundaria. Y los otros 3 años restantes ya no llevé esa materia, pero me parecía bastante interesante el hecho de que en la escuela se enseñe tan poquito de la lengua. ¿Tú qué opinas de eso, Alba? Yo digo que la situación del profesorado siempre ha sido muy precaria, ¿no? Entonces, entendiendo eso, siempre se ha tenido la idea de que desarrollemos más las materias Matemáticas. pero tienen un nombre. ¿Troncales? Rectas, no. Físicas. ¿Puras? Exacto. Entonces siempre se ha pensado que las materias puras, exactas, nos iban a dar más oportunidades que las ciencias humanistas, ¿no? Y sociales como, también, ¿no? Exacto, como lenguaje, sociales, historias, como que... Sí, pasan a un segundo plano. Digamos, exacto. Entonces ahí dentro de estas materias está el inglés y también yo siento la lengua aymara hasta ahora. Y tomando ese contexto, ¿cómo aprendes inglés si en tu colegio solo se enseñaba 1 hora? Bueno, yo siempre he sido una mala estudiante. De hecho, me quise aplazar varias veces. Nunca fui buena. ¿Y eso por qué? Porque yo era TDA y el colegio no pudo... No puedo controlar mi TDA. No pudo gestionar y el colegio no pudo conmigo. Mi mamá me cambia el año 2013 a un colegio privado, teniendo la idea que iba a mejorar. No, casi me vuelvo a pasar. ¿Por qué? Porque era el colegio americano en Obrajes y obviamente americano tienen una metodología de aprender inglés y salir con un B1, un nivel intermedio. Yo casi me aplazo, mi mamá de rabia dijo... Otra vez al colegio al público. Demonio, al público, y te inscribo al famoso en La Paz, creo que en Bolivia también, al CBA, al Instituto Americano Boliviano. Sí es famoso, recontra famoso. Te cuento que yo, buscando más datos, me encuentro que hay en todos los departamentos. O sea, yo sabía que había en Santa Cruz y en Cochabamba, pero hay en otros departamentos. Entonces te inscribes a este instituto. ¿Cuánto tiempo pasas las me clases? Me inscriben de forma obligatoria. Mi mamá siempre haciendo las cosas por sí misma, tratando de alentarnos. Y de un día a otro vino, aquí está, este es tu curso, tus libros y vete, ¿no? Entonces yo siempre he estado en la modalidad de acelerado, que eran muy puntuales las clases. Entonces, ¿y cuántas horas a la semana pasabas? Era 3 horas al día, 5 veces a la semana. ¡Wow! ¿Y cómo era para ti llevar eso teniendo TDA? Me gustó. Creo que soy una persona que le ha gustado ese desafío. También creo que como lingüista, ahora como profesora, entiendo que una buena bienvenida a las primeras clases es muy reconfortante para un estudiante sin base. Y que bueno, no lo dejé, no paré y terminé y me diplomé. ¿Tú? Buenas. Ya, yo igual en el CBA. Ahí fue donde aprendí y tienes razón, es muy famoso. Sí. Porque mi hermana mayor fue la que motivó a mi mamá y a mi papá para que me inscriban, porque le decía,
tienen que aprender. Yo estaba en etapa de escolaridad. Yo tenía 16 años cuando entré en el CBA, o 17, y me inscribí a la sucursal central de acá de La Paz, que es por la Plaza Isabel la Católica, más abajo. Y yo tomé con el curso regular. Me tomó 3 años, igual, 5 veces a la semana, 1 hora y media de clases, porque el mío era... Y bueno, ya en el CBA, yo igual conocía personas en etapa universitaria. Yo estaba en colegio y la mayoría de mis compañeros estaban en una etapa universitaria. Y ahí noté la importancia y la diferencia de tomar una lengua 5 veces a la semana. Y el interés, porque genuinamente yo quería aprender. Yo estaba con una disposición y estaba entusiasmada por la idea. Y es eso lo que queríamos discutir. Por ejemplo, en artículos de La Opinión señalan que las horas de enseñanza son pocas para una materia como inglés. Y acá el problema se origina en que existe una deficiencia estructural y práctica desde la estructura de lo que sería la escuela. A pesar de que el modelo educativo plantea una educación plurilingüe que debe incluir inglés y una lengua originaria, en la práctica esto no se cumple plenamente. Muchos maestros no están preparados para enseñar inglés ni las lenguas originarias, y aquí es lo que me llama mucho la atención. El maestro que enseña lengua o lenguaje tiene que enseñar el inglés y lengua originaria. Y muchas veces los maestros no saben. Tiene que ser un todólogo. Yo les preguntaba esto a mis estudiantes y les decía, ¿cómo llevan Aymara? Y me decían, llevábamos como un tema. No llevan siquiera una hora. Sí. Entonces ahí también hay una deficiencia seria. Muchos maestros no están preparados para enseñar la lengua. Se les asignan materias como inglés, computación o idiomas originarios sin la formación específica. Como consecuencia, los docentes improvisan o buscan formas alternativas de cumplir con sus horas. Algunos piden ayudas a colegas o simplemente enseñan otras materias como manualidades para cubrir vacíos. ¿Qué te parece eso, Alma? Y bueno, es muy triste realmente. Mira, desde el punto de vista psicolingüístico, para aprender un idioma de forma adecuada, ¿sí? Mínimamente se necesita 20 horas a la semana. Lo que habíamos calculado serían 2 horas al día. En los colegios es máximo 1 hora y 20, 1 hora y a la semana. Eso precisamente. Y esa razón, yo creo que por esa razón nos salimos del verbo to be. Sí. Y un mal verbo to be. Exacto. Y mira acá, por ejemplo, hay una investigadora que es Marcia Mandepora Chundari, que escribe que en las regiones donde los estudiantes tienen como lengua materna el guaraní, quechua, las clases se imparten generalmente en castellano. Esto genera un desfase cultural y cognitivo, ya que los niños se ven obligados a aprender el idioma que no les resulta familiar. Además, la interculturalidad se reduce a actividades folclóricas, danza, gastronomía, vestimenta, sin un trabajo profundo sobre la lengua y el pensamiento propio del pueblo que pertenece al estudiante. Además, ella señala que muchos de los maestros vienen de la parte occidental a la parte oriental, y acá también es una deficiencia del sistema de cómo los maestros son designados o a qué normales ellos asisten. Por ejemplo, sé que la normal de La Paz tiene un nivel de competencia tremendo, hay muchos postulantes y algunos estudiantes deciden irse a otras escuelas superiores de formación de maestros de otros departamentos. Pero ¿qué pasa? El problema cultural no están relacionados a ese territorio. Y sabes que hay otra situación. ¿Qué tipo de profesionales entran a postularse? ¿Qué tipo de estudiantes, no? Porque no son profesionales. Es que ya, de hecho, muchos profesionales como abogados se postulan para ser profesores de aula. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy rentable. Rentable en el aspecto de que tienen un trabajo, podemos decir entre comillas, seguro. Y seguro, y ahí tienen seguro también. Sí, porque comienzas con 2.800, tengo entendido, y a lo máximo que puedes ascender es 6.000. Puedes ir ascendiendo. Pero ¿qué profesión te establece una seguridad laboral? Muy pocas en Bolivia. Por ejemplo, mi mamá es profesora de artes plásticas y mi otra hermana también es profesora de educación física. Ella trabajó 4 años en Charazani. En fin, y por otro lado, bueno, mi mami trabaja en el área urbano, en Chasquipampa, en un colegio nocturno, ¿no? Y ella me comenta que sí, de verdad, muchachos, muchos profesionales, siendo abogados, siendo ingenieros, incluso policías, postulan para entrar a ser profesores.
solo por el simple hecho de tener una buena renta dignidad. O sea, es como que decir, voy a terminar mi jubilación enseñando. Y nada de malo con que busques una estabilidad laboral, sin embargo, es un trabajo y tienes que cumplir adecuadamente con tu trabajo, porque si eres un docente en una institución privada y haces un trabajo, voy a decirlo y va a sonar cruel, mediocre, te botan de la institución. Pero los maestros, ¿quién los controla? Pero en el colegio público eso no pues, suele pasar sí. tanto. Justamente la crítica que hacen es que la escasa producción de las materias bilingües, la falta de maestros hablantes de lenguas originarias y la débil supervisión por parte del Ministerio de Educación dificultan la implementación de una lengua originaria y a la vez de una lengua extranjera. Por ejemplo, en la parte urbana, que serían las capitales, no hay mucho este problema con una lengua extranjera como es el inglés. El problema nace con la lengua originaria. Y en los casos rurales, el problema es con la lengua extranjera. Y muchos docentes dicen, los chicos tienen ganas de aprender, solamente que a veces no se puede. Claro, no hay un especialista. Material, no hay especialidad, porque entendamos que aprender idiomas conlleva su propia metodología. Y su tiempo. Y su tiempo por sobre todo. Uh-huh. Estamos dejando eso. Creo que Marinkovic, nuevamente, el problema no es el aymara, no es el guaraní. Es la educación en general. Es la educación. Pasemos a otra cuestionante. Jane, ¿por qué crees que aprendemos lenguas indígenas en las escuelas? Bueno, para mí es un proceso de interculturalidad. Y sabes, viendo estos fragmentos que se hacen virales en TikTok, Facebook, muchas personas dicen, sí, el aymara, el quechua, no ganas nada con eso. Pero puedes entender un poco de la cultura de otra persona. Si tú no te consideras quechua, si tú no te consideras aymara, te puedes considerar mestiza. El hecho de aprender una lengua también te enseña la parte cultural. Y desde la ley, ¿no? La ley impone, bueno, promueve eso, pero no hay una supervisión. Y eso es lo que nos afecta, ¿no? Es como que la idea está, pero no hay nadie quien lo gestione. Es triste. Y además las lenguas son un patrimonio intangible. Finalmente es una perspectiva de vida. Por ejemplo, estaba leyendo un librito, este que te decía de Charazani. Uh-huh. Es un librito hecho desde el departamento de Aymara y Quechua, con la magíster Miriam Cayetano, donde empiezan a abordar y rescatar el léxico Aymara, Quechua, del lugar de Charazani. Yo no pensaría, Charazani solo es Aymara. No, también es Quechua. Entonces hay una mezcla impresionante en la forma de categorizar las mantas, los colores. Es otra perspectiva del mundo. Y algo que no mencionamos es las lenguas indígenas en tierras bajas, que es una situación aún más delicada de la que están sufriendo. Por ejemplo, los docentes que llegan son de lo que acá nos dicen collas, que pertenecemos a esta parte del país. Y en una película de los chimanes, si no recuerdo, sí, chimanes, vamos a dejar el link en la descripción. Es un documental y uno de los maestros decía, no, antes nos enseñaban en nuestra lengua porque el profesor era de aquí, uh-huh, pero ahora su profesor es colla y él no entiende. Entonces ahí como que hay un choque cultural fuerte. Y lingüístico, uh-huh, también, de visiones. Sí, porque acá, en este artículo de la socióloga que había señalado, dice, en muchas zonas rurales y de tierras bajas los docentes son de origen quechua o aymara y no dominan la lengua local. Por tanto, los estudiantes no reciben clases en su idioma materno y afecta negativamente al desarrollo lingüístico, afectivo y cultural. Y otra cosa es que el desconocimiento o desprecio de las lenguas originarias en áreas urbanas puede hacer que los estudiantes consideren a estas lenguas inferiores frente al castellano o al inglés, que creo que es lo común. Esto representa un riesgo para la diversidad lingüística del país y va en contra de los principios de la educación intercultural que promueve el país. Y bueno, ya hemos visto la perspectiva de la lengua nativa, pero acá no nos vamos a cerrar al mundo y vamos a partir desde la globalización. Y vamos a hablar de la globalización. Alba, ¿de qué manera las lenguas extranjeras pueden ayudar a que el país se desarrolle? Pero esto desde la educación.
Bueno, va a sonar nuevamente redundante, pero algo clave aquí es la conexión intercultural, que bien lo habías mencionado anteriormente. Mira, por ejemplo, gracias al francés, yo he podido conocer una cultura muy diferente a la mía. Sí, no hay que negar que las lenguas son un enlace cultural, ¿no? Y algo que debemos rescatar es que una lengua extranjera sí te abre muchas oportunidades, pero ¿por qué? Porque las lenguas extranjeras como el francés, inglés, el alemán y el italiano tienen sus centros de divulgación lingüística. Por ejemplo, acá en Bolivia y bueno, en gran parte de Latinoamérica, las alianzas francesas latinoamericanas, Perú-bolivianas, que están centradas en cada país y promueven el aprendizaje de esta lengua y tienen unos espacios culturales muy atractivos. Y bueno, las lenguas extranjeras sí te dan estas oportunidades y se dan a través de estos centros como la Alianza Francesa, el Goethe Institute, el Dante Alighieri, que son centros de expansión, de prolongación, expansión lingüística, pero desde una perspectiva cultural. Y si se hiciera esto con las lenguas originarias, quizá tendríamos resultados positivos, pero hay mucho que trabajar en esta área. Hay muchas aristas dentro de la educación boliviana y es algo que se debe pensar. Y es algo que también quisiera preguntarles a los diferentes candidatos. Qué lástima que ninguno de ellos esté hablando de forma positiva o de forma alentadora sobre la situación de nuestras lenguas indígenas. De hecho, Alianza Libre, el partido de Branco, menciona esto y está a favor de la pluriculturalidad y a través de él, pero él no ha leído, ¿no? Él no ha leído sus propuestas. Pero él no sabe que se está hablando de eso. O sea, tiene un discurso diferente a la propuesta de su Es partido. que también hay que entender que hay que levantar votos, ¿no? Sí. Entonces, una cosa bien pueden decirla y al final no hacerla. Entonces, yo siento que hay que ser mucho más tajantes en ese aspecto con Alianza Libre, si es que lo está tocando en cuenta, ¿no? Ujú. Pronto, Tuto Quiroga aquí. ¿Te imaginas? Después de que gane o pierda. No, sería Sí, porque genial. está encabezando. Vamos a mencionar, porque es algo que se criticó mucho al gobierno de Evo Morales y también al de Luis Arce, de por qué Bolivia no forma parte de las pruebas PISA en la educación. Pero, ¿qué son las pruebas PISA? Este es una evaluación que se realiza a la educación. Es el programa, la sigla significa Programa for International Students Assignment. Son una referencia clave en el campo de la educación a nivel mundial. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es una organización internacional con sede en París, Francia. Ah, mira, yo no sabía que estaban en Francia. Yo lo que sí que te puedo comentar es que por primera vez este año se van a lanzar exámenes de suficiencia en inglés. Sí, porque anteriormente se calificaba matemáticas, lectura y razonamiento ¿Crítico? lógico, matemáticas, lecturas y ciencias, que esas son las tres principales áreas. Estas pruebas se realizan desde el 2020, se realizan desde los años 2000 y varios países de Latinoamérica participan con resultados desastrosos, y algo interesante es que no se aplica a todos los estudiantes, sino estudiantes de 15 años para medir estas competencias ya mencionadas. ¿Por qué dentro de la Avelino Ciñani nunca se ha promovido los exámenes PISA, a tu perspectiva? Yo creo que como promueve este modelo de interculturalidad y además tal vez sea un sistema que no pueda ser evaluado en esos parámetros, creo yo. Bueno, eso es lo que también leía que proponía el gobierno, ¿no? La respuesta a esto, pero yo creo que sí debería hacerse para hacer una evaluación internacional. Sí. Y si estamos mal, trabajar en ello, ¿no? Porque sabemos que no, los países latinoamericanos genuinamente nos va muy, muy mal, pero al menos tener un referente y decir, estos son los errores, cómo se puede trabajar a partir de esto. Yo pienso que dentro del gobierno de Evo, en esa época, en ese momento, mucho se habló sobre la descolonización. Y claro, interesante. Claro, el PISA viene del francés, de Europa, digamos, y Sí. seguramente se pensaba que cómo alguien va a venir a calificarnos, ¿no? Buen punto. Y por otro lado, pienso que la comparación, mira, es que cómo puedes comparar un país que nos ha robado riqueza y que se ha vuelto de alguna forma súper desarrollado con lugares como Sudamérica, donde pues han quedado totalmente desamparados y recién poco a poco cada país se está levantando, ¿no?
por ejemplo, España le va muy mal en comparación con otros países europeos. Ah. España tiene resultados malísimos. Pero veamos cómo les va este año y ojalá también la educación pueda formar parte de esta evaluación internacional. A mí sí me parece necesario, pero más que compararnos con otras regiones, el hecho de evaluar cómo está la educación, ¿no? Y yo trabajar. digo con nuestro propio pasado. Tal vez, no sé si en Bolivia alguna vez, no sé si alguien sabe, sí tomamos un examen PISA. De hecho, no, nunca. Nunca participamos. Sería bueno sí darlo entonces de una Sí. vez. Pero sé, por ejemplo, que el colegio alemán toma el examen PISA. Ah, ya. Pero por ejemplo, esto se selecciona que cuántos colegios van a participar y al país que mejor le va es a Chile. Ah, mira. Chile qué a nivel loco. latinoamericano es el mejor en cuanto a educación. Para cerrar este cuestionamiento, miren que no nos pusimos a favor solo de una lengua, sino que analizamos las ventajas y desventajas de lenguas extranjeras y lenguas indígenas, que antes también las llamaban lenguas aborígenes. La mayor parte de las personas señala que en áreas rurales lo que debería promoverse es la castellanización de las personas, de los niños. ¿Y esto qué implicaría? Para mí que apuntan a un monolingüismo en el país, es decir, que todos hablamos castellano. ¿Y el monolingüismo nos hace bien de alguna forma, en algún aspecto? ¿Qué de provecho tenemos del monolingüismo? Para quienes no sepan qué es el monolingüismo, es simplemente hablar, desarrollarse y tener sapiencia de una sola lengua. De una sola lengua, mono, sí. ya, ser un mono, ya. Pero el monolingüismo es básicamente la exterminación de otras culturas. Bolivia no es monolingüista. No, para nada. Por ejemplo, Francia. En Francia solo se habla francés, Alba. Claro que no, dentro de su historia también hay lenguas orígenes. Pero dentro de su historia hubo muchísima inmigración también como en Bolivia, dentro de sus mismos territorios, y habían, por ejemplo, el occitán, ya, y muchas otras lenguas. Y más occitán. Pero hasta ahora, de hecho, esas lenguas se han ido diversificando y se volvieron más que todo tipos de se volvieron dialectos. Eso no quiere decir necesariamente que se hayan perdido las lenguas como tal. Se siguen existiendo dentro de los pueblos mucho más cerrados. Sí, por ejemplo, España, que muchos pueden pensar que todos hablan castellano o español, pero están el euskera, el vasco, que son lenguas que también están resistiendo. Entonces, el monolingüismo para mí implica la exterminación de otras lenguas y el querer forjar una cultura, como la cultura boliviana, sería un error, especialmente en nuestro territorio, que tiene 36 lenguas indígenas y somos el país a nivel sudamericano con mayor cantidad de lenguas reconocidas a nivel oficial. Es evidente que volvernos un territorio monolingüe no le favorece tener conocimiento, validación o validar, de hecho, a otras lenguas, es darle espacio, darle un pensamiento y también darle poder. Y ya finalizamos con esta pregunta. Alba, ¿qué harías por las lenguas, independientemente si son extranjeras o originarias, si tú fueras presidente? Una autoridad educativa, porque está bien enfocado en la educación lo de las lenguas. Para presidente, yo realmente promovería más la inmersión lingüística de las personas que hablan, por ejemplo, el guaraní, y las traería al colegio, o de hecho haría muchas excursiones de mis estudiantes para que visiten esos lugares y hagan una actividad mucho más orgánica. Es decir, ¿por qué no nos enseñan a tejer los de la cultura de Charazani, por ejemplo, ¿no? Pero en su idioma, ¿no? Y por lo menos aprender los colores de una forma más intrínseca y no tanto de memorística. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea y tomen en cuenta esto, ya, maestros. Ya. ¿Tú quieres? Pero yo metería muchísimo dinero en la educación. Invertiría muchísimo, una mejor formación para los docentes, salarios dignos para que ellos se puedan especializar, personas especializadas para que dicten inglés, lenguaje y una lengua originaria, y crear mucho material para que se fomente esto, ¿no? Porque eso también es atractivo, ¿no? Un cuentito que esté bien ilustrado y que llame la atención de los niños. Ya en estos últimos comicios que se van a dar no existe la fiabilidad y hay mucha incertidumbre. Y ustedes, personas que nos están escuchando, comenten por favor y nos avisan qué harían ustedes. ¿Quitarían una lengua originaria? ¿Promoverían la enseñanza del inglés diario? ¿Qué harían? Cuéntenos y nosotros encantadas de escuchar sus respuestas. Yo soy Alba.
Y yo, Janet. Y esto fue Odisea Lingüística. Odisea Lingüística es un podcast autogestionado, conducido y producido por Janet Mamani Guata y Alba Ortiz Saavedra.